Bienvenidos a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en Video YouTube, y para los amantes del audio, también estamos en formato podcasts, en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirte a cualquiera de estas plataformas, es gratis. Empezamos el programa. El terraplanismo es uno de los fenómenos contemporáneos más llamativos, no tanto por la novedad de su tesis, sino porque revela la persistencia de ciertos mecanismos psicológicos, culturales y sociales que permiten que una idea científicamente refutada desde hace siglos encuentre hoy un espacio de expansión. La creencia de que la Tierra es plana es tan antigua como las primeras culturas humanas, pero durante milenios fue desplazada por el avance del conocimiento, la observación astronómica, la navegación, la física y más tarde la fotografía satelital. Sin embargo, en pleno siglo XXI, acompañada por Internet, redes sociales, canales de vídeo y comunidades virtuales, logró reaparecer con una fuerza mediática difícil de ignorar. Comprender el terraplanismo implica observar no solo la idea en sí misma, sino los motivos que llevan a miles de personas a sostenerla con convicción, a defenderla públicamente y a convertirla en parte de su identidad. El terraplanismo moderno no se limita a afirmar que la Tierra es un disco plano cubierto por una cúpula. Va acompañado de una narrativa de conspiración global en la que gobiernos, científicos, universidades, agencias espaciales y medios de comunicación estarían coordinados para ocultar la supuesta verdad. Según sus defensores, todo el conocimiento astronómico aceptado sería un montaje diseñado para controlar a la población, justificar inversiones espaciales o moldear la percepción del mundo. Ese elemento conspirativo explica por qué la evidencia empírica, por más contundente que sea, no suele resultar suficiente para convencer a un creyente. No se trata solo de una discusión científica, sino de un conflicto de confianza. Si todo está manipulado, entonces ninguna prueba sirve. Fotografías satelitales, imágenes del espacio, cálculos físicos, trayectorias de vuelo, mediciones de gravedad o incluso experimentos caseros pueden ser descartados bajo la idea de que forman parte del engaño. La estructura argumental se vuelve impermeable. Los orígenes del terraplanismo actual pueden rastrearse al siglo XIX, cuando el inglés Samuel Rowbotham publicó textos que cuestionaban la forma esférica del planeta. Aquella corriente sobrevivió de manera marginal hasta que, con la llegada de Internet, encontró el escenario ideal para multiplicarse. Plataformas como YouTube, Facebook o TikTok facilitaron la difusión de vídeos aparentemente explicativos, con una estética de documental y argumentos presentados como verdades reveladoras. A eso se sumó el algoritmo de recomendación, que suele reforzar contenidos similares una vez detecta interés, creando una burbuja informativa que normaliza la idea. Muchas personas llegan al terraplanismo no porque lo buscaran, sino porque un contenido llamativo, conspirativo o sensacionalista apareció en su pantalla, despertó curiosidad y luego fue reforzado por más vídeos, más foros y más mensajes en redes. La repetición genera familiaridad, y la familiaridad puede confundirse con veracidad. Pero el terraplanismo también se alimenta de factores emocionales y psicológicos. Vivimos en una época de desconfianza hacia las instituciones. Crisis políticas, desigualdades, noticias falsas y escándalos científicos o corporativos que erosionan la credibilidad pública. Para algunos, creer que todo está manipulado otorga una sensación de control intelectual, una ilusión de estar despierto mientras el resto permanece engañado. Es una promesa casi espiritual. Formas parte de un grupo selecto que ha descubierto la verdad oculta. Además, la identidad grupal, que se crea en comunidades terraplanistas, refuerza el sentimiento de pertenencia, de amistad, de lucha contra el sistema. Esa dimensión social no debe subestimarse. Muchas personas no abrazan la teoría por cálculo racional, sino porque encuentran compañía, reconocimiento, conversación, apoyo y una causa que les da sentido. Desde el punto de vista científico, la Tierra es un esferoide oblato, y esto está comprobado por múltiples disciplinas independientes. La geometría de las sombras durante los eclipses, el comportamiento de la gravedad, el horizonte observable, las rutas de navegación marítima y aérea, las mediciones geodésicas,
la observación astronómica, la existencia de estaciones satelitales, la órbita de la Luna y las imágenes emitidas por sondas interplanetarias constituyen pruebas observables, repetibles y verificables. Incluso experimentos accesibles para cualquier persona, como observar la desaparición gradual de un barco tras el horizonte o medir la curvatura mediante métodos escolares, confirman la esfericidad. Pese a esa evidencia, el terraplanismo insiste en reinterpretar los fenómenos, inventar explicaciones alternativas o negar directamente la validez de los instrumentos utilizados. Lo que está en juego no es la ciencia, sino la percepción de autoridad y el rechazo a aceptar un consenso. El auge del terraplanismo revela un problema más profundo: la dificultad de distinguir entre información y opinión en un entorno saturado de contenido. La democratización de la comunicación, aunque positiva en muchos aspectos, permite que cualquier idea se difunda sin filtros ni responsabilidad. La retórica visual y lingüística utilizada por los terraplanistas imita la divulgación científica, usa gráficos, cálculos simplificados, experimentos mal diseñados o frases técnicas para generar apariencia de rigor. A falta de formación científica suficiente, muchas personas pueden quedar atrapadas en discursos persuasivos pero engañosos. El fenómeno expone la necesidad de educación crítica, alfabetización mediática y comprensión de cómo funciona la ciencia como proceso colectivo, falible pero verificable, basado en evidencia y revisión permanente. El terraplanismo también sirve como espejo cultural. En una sociedad acelerada, desigual y tecnológicamente compleja, donde muchos sienten que la realidad se ha vuelto incomprensible, abrazar explicaciones simples puede resultar reconfortante. La idea de que hay una verdad clara, oculta por fuerzas poderosas, ofrece una narrativa épica y emocionalmente satisfactoria. Además, desafiar el conocimiento establecido puede brindar una sensación de rebeldía y protagonismo en un mundo donde muchos se sienten irrelevantes. La sensación de descubrimiento, de pertenencia a una minoría iluminada, resulta muy seductora. Eso explica por qué refutar la idea con datos suele ser insuficiente. El terraplanismo no busca ganar una discusión científica, sino sostener una identidad. El fenómeno también muestra cómo funcionan los sesgos cognitivos humanos. El sesgo de confirmación lleva a buscar información que respalde la creencia previa y rechazar todo lo que la contradiga. El sesgo de proporcionalidad hace que se prefieran explicaciones intencionales antes que accidentales, mientras que el efecto Dunning-Kruger puede generar la impresión de que un conocimiento superficial basta para desmontar siglos de física y astronomía. La ilusión de comprensión, la desconfianza hacia expertos y la tendencia a pensar que la minoría siempre tiene razón refuerzan el sistema de creencias. El terraplanismo no es un fallo individual, sino una expresión colectiva de mecanismos psicológicos presentes en toda persona. A nivel social, el terraplanismo plantea debates sobre responsabilidad informativa, regulación tecnológica y libertad de expresión. Algunas plataformas han reducido la visibilidad de contenidos terraplanistas, argumentando que la difusión de pseudociencia puede afectar la confianza pública en la investigación científica y abrir puertas a movimientos más peligrosos, como los antivacunas o negacionistas climáticos. Otros defienden que censurar estas ideas solo alimenta la percepción conspirativa. El desafío consiste en encontrar formas de educar, dialogar, informar y fomentar el pensamiento crítico, sin caer en la ridiculización, que muchas veces refuerza la postura del creyente. La empatía resulta clave para abrir espacios de duda, que es el primer paso hacia un cambio de opinión. El terraplanismo, más allá de su contenido específico, funciona como advertencia. Si una sociedad capaz de enviar robots a Marte sigue produciendo movimientos que niegan la forma de la Tierra, quizá el problema no sea la falta de datos, sino la falta de herramientas para interpretarlos. La ciencia requiere paciencia, humildad, esfuerzo, comprensión de errores y disposición a revisar hipótesis. En cambio, la conspiración ofrece certezas instantáneas, relatos claros, culpables identificables y gratificación emocional. La pregunta no es por qué algunos creen que la Tierra es plana, sino por qué tantos encuentran más atractivo un engaño que una explicación científica sólida. Esa interrogante obliga a replantear los modelos educativos, el acceso al conocimiento,
la comunicación científica y la participación ciudadana en los debates contemporáneos. Finalmente, el terraplanismo puede verse como una metáfora sobre la fragilidad del conocimiento humano. Creer en la ciencia no significa aceptar dogmas, sino confiar en un método que se corrige a sí mismo, que se basa en observación, contraste y colaboración global. La Tierra seguirá siendo redonda aunque millones insistieran en lo contrario. El desafío no es defender la forma del planeta, sino comprender por qué parte de la población necesita creer que es plana. Allí, más que en la astronomía, reside el verdadero campo de estudio. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.